Buenas tardes, soy la directora de programación de la Casa de América y en nombre de la Casa de América y también en nombre del Centro Sefarad de Israel, porque estamos los dos centros, las dos casas en este empeño, representado aquí por su directora de programación, Esther Bendam, y por su director de comunicación, Fernando Martínez Vara de Rey, en nombre de estos dos centros, que estamos muy orgullosos y muy contentos de compartir a Mario, en tanto que argentino, en tanto que judío, en tanto que escritor, en tanto que fotógrafo, en tanto que editor, en tanto que tantas cosas que le debemos y que queremos expresarle nuestro cariño. Es un evento... Y que no le perdonamos. No le perdonamos nunca. Bueno, sí, pero a nadie, pronto vamos a perdonar. no solo a ti, ¿eh? Sí, además, lo peor son los autores, todos lo sabemos. Lo peor son los autores, que aquí hay unos cuantos. Unos cuantos. Pero bueno, este es un evento que es dos cosas. Es, por supuesto, la presentación de Xavier Vallafré de este libro que ustedes también habrán visto ahí fuera y que seguramente muchos tienen, han leído incluso, espero, yo desde luego lo he hecho, es este libro publicado por el Aleph, que como saben ustedes es sucesor de la primera editorial de los Muchnik, que se instalaron en Barcelona en el año 70 y qué, recuérdamelo. La editorial fue fundada en 1973. 73, sí. Digamos, sacó sus papeles de ciudadanía o algo por el estilo, no sé cómo llamarlo. Había una cosa en la época de Franco que se llamaba número de registro, número de editor o algo por el estilo. Y sin eso no podías. Entonces hicimos unas tramoyas, unas cosas raras, con la ayuda de los amiguetes que sabían de estas cosas, para que la editorial existiera. Eso fue en 1970. Pues desde entonces, ha sido ahora el Aleph, estudió también en Anaya, tenemos aquí a Rafael Martínez Alés, de Alianza Editorial, y el grupo Anaya después, y después fue el taller de Mario Muchnik, que todos conocemos, en el que se han publicado, como también en la primera editorial, tantas cosas de importancia extrema en todos los sentidos. Pensemos en Primo Levi, pensemos en Canetti, pensemos en Guerra y Paz, pensemos en tantas aportaciones al mundo, a la lectura española. Vamos a ver, Mario, van a hablar de él, vamos a hablar de él todos y están ustedes aquí también para decir lo que quieran, si les dejamos después hablar, porque tenemos siempre el tiempo contado. Están aquí para hablar de él y para homenajearle, por un lado a mi derecha, y va a hablar el primero Xavier Vallafré, que es el editor de El Aleph, responsable de este libro, de este ajuste de cuentos, que es la segunda parte de sus memorias, porque Mario ha escrito de todo y sobre todo ha escrito mucho del mundo de la edición y del el famoso que hemos dicho antes, de lo peor no son los autores, etcétera, etcétera, y ha escrito también ya 2 volúmenes de memorias. El oficio de editor, ¿no?, era el primero, y ahora este. Y sí, por supuesto, puedes interrumpir todas las que quieras, porque no interrumpes. De formación profesional, erratas y cosas por el estilo. No es mi segundo libro de memoria, es mi quinto libro de memoria. La verdad es que se pone en plan, tienes razón. Sí, porque... Sí, porque claro, lo que pasa es que los del Aleph monopolizan la cosa y como ahí hay unos señores muy poderosos, uno tiene que plegarse, pero yo miro a la gente del Aleph con enorme admiración, porque realmente que esa editorial exista, bueno, sigue. Bueno, el caso es que él lo ha dicho, él lleva mucho tiempo hablando y todas sus memorias y sus libros de edición pues son memorias, evidentemente, y él forma parte de esos editores que son la gloria de la edición española. Son editores que, no sé si conocen ustedes un libro de un editor francés que acaba de fallecer, André Chiffrin, escribió un opúsculo realmente importantísimo, pequeñito pero intensísimo, que se llamaba La edición sin editores, denunciando la que se avecinaba.
cuando desapareciera la figura del editor apasionado por los libros, con deseo de hacer un catálogo, de tener un escritor en su catálogo al que el escritor era fiel, era realmente algo muy personal y muy particular. En España, después de, bueno, pues de la gran florecimiento del mundo editorial de antes de la guerra, después de la guerra, a pesar de todo, hubo una serie de iniciativas privadas, personales, que generaron grandes editores. Vamos a enumerar unos cuantos: Carlos Barral, por ejemplo, vamos a Jaime Salinas, este señor. Los años 70, 60 empezaron a instalarse y empezaron los años 60 a florecer ya editoriales con ese empeño de edición, de amor por la edición. Bueno, pues él es uno de los grandes representantes, y yo ya no digo nada más, y se le paso a Xavier Mallafré, editor, y además es presidente de la Federación de Gremios de Editores de Cataluña, y aquí está, aquí le tenemos. Pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Mario la oportunidad de compartir mesa con él. Lo hemos hecho otras veces en la Castellana. Ahora me comentaba Nicole pues que tienes un gran problema logístico, y al final en el oficio de editor pues los libros hay que saber moverlos y hay que saber manejarlos, y por lo tanto pues en primer lugar pues mi felicitación a Mario por haber tenido el tesón, que él se lo adjudica a Nicole, y también el empeño en tirar adelante esta nueva obra, este nuevo libro, que yo creo que es mucho más intimista que los anteriores. A mí me ha parecido, cuando tuve la oportunidad ya de leerlo, que si bien Mario le encanta la autocrítica, le encanta plantearse o reconocerse como una persona que tiene miedo, dice ser arrogante. Yo nunca se lo he percibido. Para mí es un maestro, y siempre he intentado en los 7 años de relación que llevamos pues sentirme muy impregnado de lo que él es capaz de transmitirnos. Por ejemplo, pues sus afirmaciones, el por qué él decide en un momento determinado no volver a Argentina. Yo creo que esta inteligencia que él tiene de ser un generalista en un mundo de especialistas, el ir en contra de lo que es pretendidamente lo que la corriente nos está intentando llevar a todos. Él ha sido siempre un revolucionario y un perseguidor de la justicia. Aún tiene idealismo. El idealismo que aplica en el mundo del libro lo intenta aplicar en coherencia con su propia vida. Muy generoso con sus amigos, y yo diría que él se define como un aristócrata en su juventud. Yo creo que en todo caso nos encontramos con una gran persona y con alguien que va a dejar huella. Gallimard nos decía que el buen editor es el que sabe escoger un libro y dejarlo que siga su camino. Yo creo que es lo que ha intentado Mario con su obra, y es el dejar un referente de lo que en el mundo del libro yo creo que los buenos libros seguirán existiendo, y en este caso pues este libro, que es Ajuste de cuentos, va a seguir siendo leído, porque creo que no es un libro de un momento, sino que es el libro de la manera de pensar de una persona y cómo ha afrontado la vida, que se destapa y nos cuenta y nos relata pues cuál ha sido su curso de vida, siguiendo pues los escenarios que le han permitido su enorme riqueza de vivencias antes, durante y yo diría incluso después de su etapa de editor. Creo que hoy es más importante que los que me acompañan, y yo estoy muy sesgado por el hecho de tener el privilegio de haber podido editar parte de su obra, y de esta relación de 7 años, entre otras cosas, pues pudiendo hacer esta magnífica colección de clásicos rusos que hemos ido con AINCO, y ahí también aprovecho la colaboración y el apoyo de César en hacer que esto pudiera ser realidad, y por lo tanto no me queda más que desearle pues mucho tiempo de disfrutar de su vida, de su lectura y de nuevos libros. Muchísimas gracias, Xavier. Ahora
tiene... Bueno, perdón un minuto, quería decirles, porque no lo tenía aquí para enseñarlo, que nuestra relación en la Casa de América y en Centro Sefarad con Mario es enorme. Él ha estado aquí en muchas ocasiones presentando libros, protagonizándolos, y como fotógrafo, saben ustedes esa faceta de su quehacer, de su quehacer creativo, que es, aquí se hizo en el 2008 una exposición que todavía recordamos, hemos hecho ahí una especie de pequeño intento de transmitirla. Lo explico un poco porque está el loop este que hemos preparado, que sepan ustedes que tiene que ver con esta exposición que se hizo en Casa de América, exposición que no es la única, porque has expuesto en muchos otros lugares, por supuesto. Bueno, ahora tiene la palabra la señora Carmen Iglesias. Carmen Iglesias, yo creo que no hace falta ni presentarla, es historiadora, académica de la historia, académica de la lengua, y uno de los grandes, unos grandes lujos que nos estamos permitiendo en este momento y que nos permitimos. Soy sobre todo fan de Mario Movnik. Muchas gracias, Carmen. Porque desde siempre Mario para nosotros ha sido un mito, en parte. A través, además, de nuestro amigo común, que le llamé ayer para chincharle un poco y decirle que faltaba, de Robert Blatt, siempre hemos tenido una relación, si no físicamente cercana, sí espiritualmente muy cercana. Bueno, yo echo mucho de menos los tarjetones de Navidad que nos enviaba Mario, ¿no? Los tengo encima de mi mesa de despacho porque son siempre una belleza, y supongo que todos los que estáis aquí en algún momento los habéis recibido. Y además quiero agradecer mucho a Mario que haya tenido, que me haya dado este privilegio de hablar hoy aquí, ¿no? Porque a través de los años, siempre recordaré, pues en el 93, los archivos literarios de la KGB, Canetti, Coche, por ejemplo, que era un escritor absolutamente de culto. Es decir, cada vez que Mario editaba algo, era una sorpresa, era una explosión. Y bueno, y además sí quería también agradecer a Julia Escobar el que estemos aquí en su casa. Julia y yo somos amigas casi desde... Mucho tiempo. Y hemos pasado por bastantes aventuras, no tan divertidas, ni las sabremos nunca contar como cuenta las suyas Mario, pero yo a veces me identificaba con algunas de las cosas que ahora voy a decir brevemente. Es decir, que Julia y Joaquín Puig a mí siempre me tenían muy informada de todo lo que salía inmediatamente, ¿no? La primera vez que oí hablar de Colima fue gracias a Julia y Joaquín, y la primera vez que oí hablar de los archivos literarios de la KGB editados por Mario, pues creo que también fue a través de ellos. Pero libros como Los Samaritanos, por ejemplo, de Poliakov, eran descubrimientos. Cada libro que ha editado Mario era siempre una explosión. Bueno, y estos días, además del libro que vamos a presentar, y yo en eso me vais a permitir que lo presente, por lo menos que diga 4 cosas sobre ello que me gusta, pues no había leído, era un libro que tenía en la mesa esa que creo que tenemos todos en casa, donde se van amontonando los libros imprescindibles que vamos a leer al día siguiente y se van amontonando, pues tenía el 4º tomo, más o menos debe ser, a propósito. Y la verdad es que me los he leído seguidos. ¿El tercero? Tercero. Sí, lo tengo yo. ¿El cuarto? Tercero. Tercero. ¿Y el cuarto sería este? No, el cuarto sería... no, el cuarto se llama El otro día. Y son diálogos con mi nieto que tiene 11 años. Diálogos inventados. Eso no lo he visto siquiera. Sí, ¿cómo? Y yo soy más rápido, demostré que era más rápido con mi cámara que el gato que quería atrapar la misma gaviota. Bueno, yo creo que este es un acto sobre todo de homenaje a Mario, porque
todos ustedes, todos vosotros, creo que tenéis sus libros, estos libros preciosos, llenos de fotografías, llenos de recuerdos. Y estos días pues he estado inmersa totalmente en los dos. El libro que presentamos hoy, con siempre los títulos perfectamente precisos, ¿no? Ajuste de cuentos, ¿no? Es siempre la ironía que hay en toda la escritura de Mario está presente hasta en los títulos. Este libro tiene lo que llamaríamos 10 relatos o 10 capítulos, 10 historias, ¿no? Sería lo apropiado. 10 cuentos que empieza con la preciosidad de esa parábola de la señora en un medio totalitario, donde hay un ojo, el ojo del gran hermano que la está vigilando al mismo tiempo que disfrutando clandestinamente de su ducha, de verla desnuda y demás. Y claro, la muchacha, pues para limpiarse bien, alza un brazo, al ducharse luego otro, y se la llama la atención porque alzar el brazo así es fascista. Y a partir de entonces tiene que levantar el brazo, pero con el puño en alto para que no haya ninguna confusión. Eso empieza así ya de entrada, con lo cual estamos en una ironía profunda, no es simplemente un divertimento, sino algo más. Y a partir de ahí hay unas historias, unos cuentos, como él dice, más o menos largos. Bueno, yo he tenido la impresión, al leer el libro en conjunto y además después del a propósito, que este último libro es un libro de amor a Nicole, que está en todas las historias, el amor a Nicole y a los 3 hijos y a los nietos es algo que está presente incluso cuando se habla de épocas, como por ejemplo en Mi primer amor, en la primera historia larga que aparece después de la pequeña parábola, que es, digamos que el tema fundamental sería ¿por qué no vuelvo a Buenos Aires? Y eso da motivo a un recorrido por aquella ciudad, por lo que significaba, por el peronismo, porque, claro, leer a Mario, para mí, en estas memorias, en estos cuentos, es como estar conversando con él. Antes decíamos que lo decía Miguel, ¿no? Uno de los mejores conversadores, ¿no?, que ha conocido. Pues los libros es un poco eso. Cada historia está contada de distinta manera. Cada historia está dirigida a cada uno de nosotros como interlocutores. Y cuando él está analizándose a sí mismo, resulta que nos está analizando a nosotros, que nos obliga a analizarnos a nosotros. Cuando él dice y habla de cómo estaba lleno de arrogancia y miedo que implicaba la valentía de hacer las cosas, porque, en fin, no hace falta en esto descubrir a Mario ferozmente independiente, persona libre, que valiente siempre, que no ha tenido... el miedo es otra cosa, el miedo es a los propios errores a veces, pero se aprende de los errores. Entonces, en ese primer amor, en ese libro que es de la época, encontramos desde un análisis del peronismo como nazismo puro y duro, absolutamente fundamental, que sigue siendo fundamental y que además realmente es sorprendente, y eso explica no volver a Buenos Aires en parte, ¿no? Porque después de ser derrotado el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, resulta que renace ahí en Argentina de una manera feroz y ahí sigue. Yo he anotado, porque me divertía mucho, las fotos, de alguna de las fotos de Mario, un autobús o era una camioneta que dice mucho de, digamos, la actitud, la mentalidad de unas clases medias, ¿no?
tenía grabado la camioneta, muy grande, la foto es magnífica, está aquí. Míralo, mira el autobús, vamos, esas camionetas, míralo de arriba abajo, lo gané con mi trabajo. Entonces, es a través de esas breves flashes nos está contando las distintas actitudes de distintos grupos de aquel momento, el por qué no vuelvo. Lleno de humor, lleno de ironía, lleno de alegría de vivir al mismo tiempo. Historias dentro de historias, es como una caja china donde siempre encontramos otra cosa. Y ahí ya aparece, bueno, una de las cosas que me impresionó, que nunca lo había oído, que las cabecitas negras, ¿no? Una de los gritos que tenían era alpargatas sí, libros no. Es realmente espeluznante y conviene estas cosas recordarlas, ¿no? Porque me van a perdonar porque tengo que beber agua por una bronquitis que he tenido. Bien. Bueno, y decía antes eso, que a mí me parece, a partir del recuerdo de la preciosa película de Mal, ¿no? De Los amantes, a partir de ese recuerdo, Nicole y sus hijos están constantemente, yo creo, en casi todas las narraciones, de una manera muy emocionante. El famoso viaje de París a Roma, en 2 coches, el Opel de Nicole, que a propósito no sabemos quién es la joven señora que va en el Opel, es como un suspense, ¿no? Y con el niño Michel, y no sabemos quiénes son esa señora y ese niño, que además embroman a Mario, que va en un escarabajo, creo recordar, ¿no? El escarabajo. Y que de repente pues están esperándose unos a otros 5 horas en sitios diferentes, hay bromas por medio y tardan nada menos que 5 días, ¿no?, en llegar de París a Roma. Bueno, pues esa historia aparece y desaparece en distintos momentos de esta narración. Yo tengo que confesar que quizá el relato, bueno, hay un último relato también que merece la pena, pero la línea, el que se llama La línea de sombra, es quizá mi favorito, la historia favorita, ¿no? Mario parte La línea de sombra de Conrad, ¿no?, y hace una comparación con el Pinocho de no solamente de Collodi, sino también la película que hizo Comencini, que trabajaba Gina Lollobrigida y trabajaba Nino Manfredi, y era, yo la recuerdo muy bien, estupenda, ¿no? Nada que ver con la cosa edulcorada de Walt Disney. Y una cosa que no sabía y que no recordaba del libro de Collodi para nada, es que no es una ballena la que se traga a Pinocho y a Geppetto, ¿no?, sino que es un tiburón. Y eso le da a todo el relato un matiz totalmente distinto. Y la línea de sombra, ese momento en que nos convertimos en adultos, pues se pasa de la infancia a ser adulto, la busca Mario a través de todas estas, de parte de todo lo que es su vida, ¿no? La indagación la hace con amigos, con nietos, incluso con algún desconocido, o con gente que hace mucho que no ve. O que se murió. Desde la decisión, podría haber sido una línea esa línea de sombra al momento de volver a Buenos Aires. Podría haber sido esa línea de sombra, es decir, ese momento en que uno se hace adulto, que comprende que la vida no va a ser justa, no va a ser irracional en muchas ocasiones, y que además no vamos a conseguir lo que queremos nunca.
es el momento en que uno descubre los crímenes de Stalin, por ejemplo, y lo que había sido todo el totalitarismo de izquierdas en el cual se pensaba que era otra cosa. El descubrimiento de uno mismo, ahí es donde habla de esa experiencia de juventud, de la arrogancia y del miedo. Vamos a ver, la arrogancia, si yo he entendido bien, porque es algo que nos afecta a todos, es el exceso de confianza en uno mismo, ¿no? Ese exceso de confianza que es siempre el que nos lleva a todos los errores en la vida, porque uno está confiado en que puede con las cosas, en que controla algo y resulta que controla poquito. Y esa valentía para actuar a pesar del miedo, ¿no? Con ese exceso, esa reflexión sobre la memoria. Él dice en otra, más adelante, pero en el mismo libro, casi todos los golpes en una, autocrítico feroz se denomina él, y con eso nos hace a los demás por lo menos ser un poquito más autocríticos también. Y dice algo que a mí me ha impresionado, ¿no? Casi todos los golpes, sabemos el paso por las editoriales, las traiciones, los robos, los engaños, lo que uno se puede reír en la historia de A propósito sobre la Toscana y los italianos y las casas que tuvieron allí Nicole y Mario y todo lo que pasaron, está en esos engaños. Bueno, él dice, casi todos los golpes se deben a mis propios fallos de carácter. Fallos de carácter, no hay aquí una autoculpa, creo yo, ni nada de eso, sino como catalizador. A mí siempre me ha gustado recordar lo que decía Heráclito, ¿no? El carácter es el destino, ¿no? Entonces, esos fallos de carácter, más que fallos de carácter en un sentido de culpa, que no lo creo, a pesar de que estamos en una cultura judeocristiana, totalmente inmersos, y creo que se refiere más a ese carácter que uno va actuando como catalizador, a una especie de topo que no sabes lo que quieres, pero sí sabes lo que no quieres. Y entonces, de alguna manera, vas creando a tu alrededor, con independencia casi de las envidias, de los resentimientos de la gente, de otras cosas, vas creando, vas catalizando cosas para que estalle o para que sean de otra manera. Pero, en fin, es apasionante leer estas páginas de Mario, ese descubrimiento, esa línea antes y después, pudo ser el amor, pudo ser Nicole, y también Nicole y Michel, porque de alguna forma están los dos unidos en ese viaje del que hablaba antes. Puede ser el trabajo, en ese drástico cambio de físico a editor, una cosa preciosa que también recoge, nos cuenta Mario, es como él se llama un hombre orquesta y no más que un virtuoso, ¿no? de algo. Si no se hubiera banalizado tanto, una definición preciosa que a mí me gustaba mucho de Sayat Berlin era lo del zorro y el erizo. Yo creo que sin hacer una línea divisoria, pues para unas cosas es zorro, Mario, en esa curiosidad inmensa y en esos cambios y en esos drásticos movimientos, pero por ejemplo, para la edición es un erizo, ¿no? Absolutamente centrado en lo que está haciendo, ¿no? Y todos esos pasajes, ¿no? Hay como si estuviéramos en una conversación en donde los temas se entremezclan. De repente nos encontramos con Nicole en los años 60 de periodista en París, un periodismo que no tiene nada que ver con el actual, con unas páginas
que son brillantísimas, donde haces todo un recorrido de redundancias, algo que es que ahora, sin embargo, encontramos constantemente en los periódicos. Y de repente aparece el 68 con una Simone de Beauvoir por allí buscando a Sartre y perdiendo la mejor fotografía que podía hacer en la Sorbona, con aquellos estudiantes que pedían, que te daban una cédula para poder circular por la Sorbona. En fin, la línea quizá son las cuevas de Lascaux. Pienso ir a verlas enseguida. Hay una de las historias de las cuevas de Lascaux, es una de las últimas, es de un emocionante donde Nicole ya afirma que dejó de creer en el progreso, porque ya ahí estaba todo, ¿no? Y efectivamente, tal como lo cuenta. Bien, son impresiones, son pequeños flashes, me quedo muy corta de lo mucho que quisiera haber expresado. Pienso que realmente Mario ha sido, como él dice, un privilegiado, recuerdo, pues sobre todo porque se ha dedicado a lo que le gustaba, y se ha dedicado a lo que más amaba siempre. Y el placer del conocimiento, hay una cosa que dice, físico como disciplina sí, pero como profesión no. Ese placer del conocimiento les recomiendo en las páginas alrededor de la 150, la alegría que describe cuando todavía era escolar o en secundaria prácticamente, o empezando la universidad, pero vamos, muy joven. La alegría, me sentí dueña del mundo. La cabeza era una fiesta, porque había entendido lo que era la línea recta. Es ese placer, esa libido scienti verdaderamente la que define a Mario, además del humor, la ironía y la alegría de vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por esta vibrante y realmente interesantes apreciaciones sobre el libro que presentamos esta tarde. Ahora va a hablar César Antonio Molina. César Antonio Molina, desde las páginas culturales que dirigió en Diario 16, donde yo creo que hemos coincidido todos ahí alguna vez, desde el Círculo de Bellas Artes, desde el Instituto Cervantes, el Ministerio de Cultura y ahora la Casa del Lector, pues siempre ha estado de nuestro lado, siempre ha estado del lado de los editores, del lado de los escritores, que él es escritor y poeta, y en fin, ¿qué voy a decir más de él? César. Es decir, del lado de los perdedores. Pero es que hay mucho placer en perder, ¿no? Y además uno encuentra muchas satisfacciones también en eso. Y Mario se ha librado de esta época y de este tiempo del mundo de la edición, en la cual hay miles de novelistas que no se saben de dónde han salido, de las pantallas de televisión, que no se sabe quién les han escrito los libros, y sin embargo hay que publicárselos porque hay que vender y vivir de eso. Y de ver, no todas las librerías, pero muchas librerías llenas de libros que van contra la literatura, porque hay muchos libros que van contra la literatura, contra la cultura. O sea que no todo lo que vemos en las librerías va a favor de la cultura, sino va en contra, pero es lo que se vende. Es el mundo que no sé si lo hemos creado nosotros y también somos culpables, porque en él estamos y no podemos decir que son los demás, porque también de alguna manera hemos participado. Pero en ese sentido se ha librado de este tiempo, que creo que es bastante tremendo, y ha podido proteger
esa cosa que admiramos tanto en él de ser todavía un editor romántico, un editor que aunque lo pagó, pero tuvo el orgullo y la valentía de publicar lo que él quería, en lo que él creía, y el de enseñarnos a leer, el enseñarnos a aprender y a conocer cosas que no hubiéramos conocido sin su labor. Porque claro, hablamos de la democracia como si la democracia fuera una cosa mágica que hubiera aparecido de un día para otro y no hubiera habido gente por el camino que nos hubiera ayudado a avanzar en ella, y también a través de la cultura y también a través de la literatura. Y uno de esos personajes es Mario Musnik, ¿no? Por lo tanto, Mario, tu imagen está intacta y permanecerá intacta, y hoy no pueden decirlo ya muchos editores, porque por el momento que vivimos esa imagen se puede contaminar, y nadie jamás te reprochará nada de lo que has hecho, porque todo lo que hiciste lo hiciste bien, con tu verdad, y además el tiempo que no se acaba en el instante en el que vivimos, porque siempre pensamos que el tiempo nace con nosotros y se acaba con nosotros. El tiempo lleva millones de años antes que nosotros y probablemente haya millones de años después de nosotros. Y por lo tanto, también el tiempo es lento, y el tiempo, sin lugar a dudas, te irá dando la razón cuando se vea, se estudie, se analice nuestro tiempo. Unos serán absueltos y salvados, y otros no sobrevivirán a eso. Y yo creo que en eso puedes estar tranquilo y seguro de ser al menos ese justo, que hay más, pero al menos estar entre ellos. Carmen Iglesias ha hablado maravillosamente bien del libro, que yo he leído porque me llegó muy pronto, como todos, con esas fotos maravillosas de Nicole, que parece una actriz francesa de esos años maravilloso, y que en esas fotos también se ve todo ese afecto. En realidad, personas como yo, aunque no aparezcamos en el libro, pero que somos partícipes de todo lo que cuenta, porque además muchas de esas cosas las hemos ido viviendo con ambos. En mi caso, desde los años 80, desde el suplemento Culturas en Diario 16, donde Nicole se peleaba, entre comillas, amistosamente conmigo, que dirigía el suplemento, por defender sus libros. Y lo hacía muy bien, y era una batalla complicada, pero era una pieza importante, y en realidad era Nicole con quien quien yo hablaba más, incluso que con Mario, ¿no? Que era como el gurú que estaba detrás, y que, había una relación también muy estrecha con él, pero el día a día teníamos que verlo con ella y ver esas cosas que nos obsesionaban también, a los que hacíamos el periodismo de aquellos tiempos, que también ha cambiado. Y donde queríamos publicar a escritores y artículos largos que nos dejaban, y firmas, y apostar por firmas, porque de alguna manera también yo me siento muy cercano a Mario, porque yo a mi manera también era un editor. Y yo también editaba a
a autores que no eran conocidos, como Tabucchi, como Magritte, como Saramago, como Brodsky, hombre, ya gente como Octavio Paz, como María Zambrano. Lo que yo no hacía era editarles libros, pero sí les editaba artículos, que no era poca dificultad. Y además se los pagaba a veces como si fueran libros, que eso también era importante, porque en aquella época se pagaba muy bien a los artículos. Y yo recuerdo que algunos de esos artículos valían casi como el adelanto de algún libro, cosa que hoy tampoco sucede, porque tampoco se publican ya esos grandes artículos de 3, 4, de 5 páginas, como yo publicaba en Culturas, ¿no? Por lo tanto, venimos del mundo moicano y en él tratamos de seguir sobreviviendo a través del leer, que no se pierda la lectura, que no se pierda la interpretación, que no se pierda el saber y el conocimiento, y que la imagen no lo arrase todo y lo acabe con todo. Y eso lo vemos quienes somos profesores también en la universidad, como nuestros alumnos cada vez tienen más dificultades para la concentración. O sea, no ya ni siquiera para interpretar, sino para tener la capacidad de leer en silencio y ser capaces de, leyendo en silencio, algo más de media hora, entender algo de lo que han leído. Una de las pruebas más terribles que yo les infrinjo a mis alumnos, y Sorella está aquí, que también es profesor, y él creo que podría ayudarme en esto, es hacerles leer un texto en silencio durante media hora solamente de la clase, un texto. Y entonces la convulsión que se provoca por ese silencio y esa, una vez que se dice que se cierren todos los ordenadores, o que se pueda leer a través del ordenador, o del iPad o de lo que sea, pero y los móviles y todo, y que solo sea la concentración de la lectura. ¿A qué nivel hemos llegado? ¿A qué nivel hemos llegado? O sea que por eso el tiempo nuestro, el tiempo de Mario, es un tiempo que recordaremos como algo a conquistar. O sea, no solamente que hemos avanzado, sino que lo que habíamos conquistado en muchos aspectos lo hemos perdido, aunque sabemos que siempre está la élite, está la secta, que es la que mantiene ese espíritu. Pero todo aquello en que creímos y por lo que luchamos, de esa democratización de la cultura, los pocos frutos que en el fondo, y no sabemos por qué, y vuelvo a repetir, quizás probablemente por nuestra propia culpa, hemos obtenido de eso. Por lo tanto, Mario, para mí siempre ha sido un maestro, un ejemplo, una persona que ha representado lo que yo siempre también quería hacer, que no solo despertó mis instintos sobre autores que no conocía y que luego he llegado incluso en algunos casos a conocer también, y que ha sido ejemplar. Pero claro, nada es gratuito. Y también estamos donde estamos. Y nuestro país es así de generoso con nuestras gentes. Pero no es de ahora, es de siempre. Por lo tanto, tampoco nos debe llamar la atención. Pero Mario tiene que saber que sí, tiene a gente que lo queremos, que lo admiramos, que lo respetamos, que siempre que nos ha llamado y siempre que hemos podido hemos estado con él por lo que significa,
y que además de ser un editor, es un gran escritor, porque Carmen lo ha dicho, todos sus libros de memorias son de una clarividencia extraordinaria, están escritos con una claridad, con una maestría extraordinaria, con un saber, con un conocimiento, porque Mario también es, y fundamentalmente, un gran lector. ¿Y qué sería la literatura sin los lectores? ¿Qué sería la escritura sin los lectores? Y él, sobre todo, es un gran lector, un gran intérprete. Y por si no fuera poco, yo también tuve el privilegio, estaba en el Círculo de Bellas Artes, y yo no sé si luego también a través del Cervantes se llevó la exposición por un gran fotógrafo, y no solo de retratos de escritores, sino también de esas naturalezas muertas, de esos paisajes, de esas arqueologías de ciudades maravillosas. Por lo tanto, él ha tenido muchas facetas en su vida, y en esos momentos yo he tenido la suerte de estar en esa salida suya a la luz. Tendría que haber más gente como él, pero él también vale por muchos. Y por lo tanto, ya digo que tenemos que agradecérselo y decirle que quizás también muchos de nosotros no seríamos o no hubiéramos llegado a ser, si hemos llegado a ser algo, sin haber leído los libros que él nos ayudó a encontrar, que él nos enseñó a leer, y que él a esos escritores que nos indujo a que leyéramos, y que también supiéramos a través de ellos la verdad de la historia y la verdad de nuestra vida y de nuestra sociedad. Por lo tanto, es mucho su deuda, y por lo tanto es poco mi demostración de afecto, estando solo aquí diciendo solo estas palabras en su homenaje. Gracias. Muchas gracias, César, por recordarnos, entre otras cosas, lo importante que es la lectura y el papel que ha jugado en ese sentido Mario, que es enorme. Recordarte también y decirte, corroborarte que efectivamente la exposición Lo peor no son los autores recorrió Moscú, el Instituto Cervantes de Moscú, de Sao Paulo, de Curitiba, de Porto Alegre y de Florianópolis. O sea que sí que tuvo mucho movimiento. Muy bien. Ahora es Javier Reverte. Javier Reverte también es de la secta, esa secta de la secta Mario, dices. Mario, de la secta Mario, no es marianista, Mario, la secta Mario. Muy bien. Bueno, sabemos todos quién es escritor, está en los periódicos, escribe mucho. A veces, sí. Es polémico, en fin, bueno, ¿Yo? tiene muchísimas ¿Polémico? ¿Qué virtudes. dices? Tiene muchas virtudes. Javier, por favor. Bueno, Mario, va por ti, cariño. Primero debo decir que yo en el círculo, aquí me siento muy bien en la Casa América, porque esto me recuerda a mi dormitorio. Tú conoces mi dormitorio, no porque hayamos tenido relaciones, pero es igual que esto, pero con 2 camas y sin sillas. O sea que aquí me siento como en mi dormitorio. Qué fantástico es, ¿no? Debo decir una cosa importante, yo creo, ¿no? Es, primero, si Mario silba, yo voy. Eso me pasa con pocos hombres, con las mujeres con casi todas. Pero con hombres solo me pasa contigo, con Antonio Hernández, que está ahí, un amigo poeta, y poquitos más. Solo me pasa con... O sea que hay otros, ¿sí? Hay otros, aparte de ti. Pero no conocen mi dormitorio. Entonces, cuando me llamaron Esther y Nicole, yo vivía fuera de Madrid. He vuelto ayer, he estado 3 meses fuera y debo decir que no he podido leer tu libro. Esta mañana lo he ojeado rápidamente, he visto Tu gran amor a Buenos Aires, porque en ese libro hay un profundo amor a Buenos Aires, aunque también un poco lo echas un poco de lado a veces, ¿no?
también. Podría entender por qué, no lo sé. Lo voy a leer a partir de ahora porque no he podido. Con lo cual yo no voy a hablar de este libro, voy a hablar de ti. De ti. Mario es mi editor. Mario es el hombre que cuando a mí me iba tan mal en el mundo literario, en un momento de mi vida, muy mal, no voy a explicar mi vida porque no es el caso, pues Mario fue el hombre que apostó por un libro mío y gracias a él, cuando ya lo estaban echando de mala manera de Anaya, que estaban de mala manera, había comprometido conmigo de palabra, simplemente de palabra, publicar un libro mío que se llamaba El sueño de África y ya no tenía por qué hacerlo, no había nada firmado. De pronto dijo, le voy a editar el último, y cumplió su palabra. Entonces, una cosa que es tan importante como la palabra es algo que está un poco desacreditado en estos tiempos, por supuesto, aquí la gente ya no tiene palabra, no hay moral, no existe nada. Un hombre que cumple la palabra, para mí es un amigo para toda la vida. Y Mario es un amigo para toda la vida, y nos hicimos amigos para toda la vida desde entonces, aunque nos veamos poco. Entonces, Mario es un hombre de palabra. Como ser humano, ser un hombre de palabra es una cosa bastante importante, creo yo, aunque sea un elemento un poco desacreditado en nuestros días. Pero creo que es importante. Y mis amigos, en general, no es que tengan muchos. Tengo unos cuantos, sí, la verdad es que a la gente dice, los amigos se cuentan con los dedos de la mano. No, yo tengo los de las manos y de los pies. Tengo por lo menos 20 y tantos amigos y todos son gente de palabra, ¿no? Creo que a Mario también le pasa igual, que tienes mucha gente de palabra, buenos amigos tuyos, ¿no? Mario es sobre todo... con un dedo. Yo, ¿no? Ah, bueno. Luego tiene una cosa, Mario también, que es una cosa que empecé a tomarle un poco de rabia. Cuando le presenté a mi mujer, dijo, es un hombre guapo. Ella dijo. Le dijo eso. Ya me Por eso no lo ha traído. Y entonces, ¿cómo que es un hombre guapo? Yo no te miraba desde esa perspectiva. Me dijo que eras un hombre guapo. Y claro, en ese momento me expliqué que una mujer tan guapa como Nicole estuviera contigo. ¿Tú qué les das a las mujeres, macho? O sea, no fastidies. Entonces me di cuenta que aparte de eso era un hombre elegante en el trato, quiere decir, porque yo creo que a las mujeres o a los hombres o a los amigos se los fascina por la elegancia, por la educación, por ser una persona gentil, por no ser grosero. Y ese tipo de elegancia vital, que se está perdiendo también últimamente, así como se está perdiendo la bondad y se está perdiendo la nobleza y tantas cosas, también Mario la tiene. Mario es un hombre educado, es un hombre gentil, es un hombre que sabe tratar a la gente. Y eso que se está perdiendo también es muy importante en el carácter de Mario. Otro asunto de Mario que a mí me gusta muchísimo es que tiene sentido del humor. ¿Os habéis dado cuenta cuánta gente carece de sentido del humor? Es que casi todo el mundo. Este es un país en el que no se ríe nadie. No se ríe nadie. ¿Habéis visto algún político que alguna vez haga una gracia? Bueno, las gracias hacen desgracias en general, pero no tienen sentido del humor. Carecen de sentido del humor. Mario y yo nos pasábamos chistes por internet y nos contamos chistes de vez en cuando. Cuando nos encontramos. Últimamente lo que pasa es que hay pocos, vienen rachas, bajan rachas, pero sobre todo Mario, en el sentido del humor en el que él y yo compartimos, nos gusta mucho, aparte de los chistes cortos, que nos encantan tal, y sencillos, tal, nos gusta mucho el sentido del humor de reírse de uno mismo. Hay que aprender a reírse de uno mismo, porque además es útil. ¿No os habéis dado cuenta que cuando uno aprende a reírse de sí mismo tiene tiempo para toda la vida para reírse? Hasta que se muere. Es una cosa absolutamente útil, ¿no? Entonces, yo creo que el sentido del humor de Mario, que se encuentra en tan poca gente, yo lo comparto con él. Y nos hicimos amigos, yo creo, sobre todo, a partir de lo que yo le debía, a partir de muchas otras cosas, por un sentido de compartir el gusto por los mismos libros, tal, por un sentido del humor. Qué bonito es eso del sentido del humor. Yo la verdad es que la gente que no se ríe, no sé para dónde va. Luego, como editor está casi retirado, ¿no? Y con su retiro yo creo que termina un cierto sentido de la edición. ¿La edición qué es? Pues para mí la edición es una especie de complicidad con la escritura. Un escritor sin editor, sin buen editor en el sentido antiguo de la palabra, no es nada, y un editor sin un escritor en el antiguo sentido de la palabra tampoco es nada. ¿Qué es un editor y qué es un escritor? Son dos seres caprichosos.
son dos seres, en cierta medida, vanidosos. Son dos seres que se enfrentan muy a menudo el uno con el otro, que se pelean porque a uno le gusta lo que hace el otro, la manera de ver la literatura, pero que en el fondo son dos cómplices tremendos, porque están alentando la posibilidad de que surja algo importante en un territorio que se llama, una palabra tan sencilla como es literatura, que por cierto rima con aventura. No está mal, ¿no? En muchos idiomas, tú que sabes muchos idiomas, rima con aventura. Pues te propongo que hagamos un poema a dos voces. De acuerdo, hecho. Está hecho. ¿En inglés o en francés? No, tú haces el poema y yo aparezco como coautor. De acuerdo. Y entonces, esa figura de editor en la que yo podría poner, igual a alguno te gusta, a un Feltrinelli, a un Maspegot, a un Barral, en su tiempo, gente que ya está desaparecida y gente que ya no existe. Ese tipo de editor ya no existe. Tú podrías poner muchos más, me imagino, que tú conoces muchos más editores, pero ya no. Ahora, ¿qué es el editor? ¿Qué es el editor? ¿Y qué es el escritor? También podemos decir. A partir de ahí, el editor es un hombre que simplemente mira cifras de ventas. Y en función de esas cifras de ventas... No, perdona, no me refiero a ti, ¿eh? Estoy diciendo, hablando... Este es el único que conozco que no mira cifras, mira letras, pero son letras de cambio. Está bien, no, discúlpame, digo así en general, ¿no? De las grandes editoriales. Es un tipo que lo que ve es cifras de venta. Dice, ¿este cuánto ha vendido? 100.000, este 50.000, este 20.50, este es el que hay que editar. Bien, bueno, esto es un comercio, es como vender botas, como vender latas de conservas, es igual. Pero yo creo que la literatura es otra cosa, creo que la cultura es otra cosa, creo que la música es otra cosa, creo que el arte es otra cosa. Creo que es algo que, en cierta medida, se está perdiendo, sobre todo en función de una comercialización de la cultura y en función de una política de la cultura. Por ejemplo, este señor que ahora nos gobierna, que se llama Berzo, algo así, tal, este tío, este es un genocida de la cultura, absolutamente un genocida, ¿no? Yo es un tipo que si me lo encuentro por la calle, hombre, no le puedo dar una hostia porque tendrá guardia si me la darán a mí, y yo ya soy un poco mayor, pero se la daría con mucho gusto, ¿no? Porque la verdad es que no hay derecho a lo que están haciendo, ¿no? Y terminar con la cultura significa terminar, no significa terminar con una manera de ver de algunos seres como los que escribimos, o los que pintan, o una manera de ver el mundo, significa terminar con una manera de ser hombre, de ser humano. Significa terminar con una tradición que se remonta al inicio de la cultura, de la aventura humana. Terminar con la educación significa terminar con todo, significa terminar con la libertad. Es el comienzo del fin de la libertad, es el comienzo del fin de la cultura y el comienzo del fin de la educación. Y entonces, Mario está en esa línea de esos editores que ya no van a existir. Algunos escritores, estamos en una línea de escritores que ya no vamos a existir, seguramente dentro de poco, porque ahora, ¿qué se lleva? Pues el bestseller, tú coges y dices, a ver, ¿quiénes eran los alanos? Bueno, yo quiero un libro sobre los alanos, otro sobre Vercingetorix, le llaman la novela histórica, yo la llamaría novela histérica, porque sí, histeriza un poquito leerla, ¿no? Entonces, bueno, pues Mario pertenece a esa escuela de editores cuando la cultura era alguna cosa importante y de complicidad con el escritor. Era tan importante en ese momento ser escritor como ser editor. Esa complicidad, que el tercer cómplice era el lector, evidentemente. Yo no sé si ese mundo se va a romper o no, espero que no, porque la naturaleza humana siempre ha sido rebelde y siempre nos hemos rebelado contra todo y lo seguiremos haciendo. Yo, por lo menos, lo que me quede de vida voy a hacerlo. Luego he leído todos tus libros anteriores, hablo ahora de ti como escritor, tus 4 libros de memorias, ahora como escritor, no como editor. 5 con este. ¿Eh? 5 con este. 4 he leído, este no, si me ha dado tiempo. ¿No lo has leído este todavía? Pero es que no me ha dado tiempo. Bueno, no pierdas tanto tiempo. Bueno, sí. Los 4 anteriores, en uno además me sacas. Sí, cómo no. Y me saca a favor. Estupendo. Y en 2 interviene en la presentación, el tercero. En el primero estuve con Alfonso Guerra, que fue una presentación en la que Alfonso Guerra habló de sí mismo. ¿De qué va a hablar? Claro, porque los políticos les pasa eso. Y además te criticó muchísimo. Sí. Y bueno, estuve allí un poco de comparsa. Y luego hay una cosa que siempre también me ha gustado mucho de Mario, que también quiero destacar.
y que no es frecuente encontrar en un país como el nuestro, y menos en la edición, y menos en la literatura, en la escritura, que es un hombre cosmopolita. Mario ha vivido en muchas patrias. Mario tiene la cabeza en muchos lugares. Mario se ha criado en muchos sitios. Mario ha sido, pues, un exiliado, que a mí es una palabra que me encanta. Yo es que estoy toda mi vida, yo nací en Madrid, me he criado en Madrid, vivo en Madrid, pero estoy todavía deseando ser un exiliado. Me estoy largando constantemente, me voy a un lado, a otro. Yo no quiero patria. Y tú eres un hombre que seguramente tampoco quieres patria. No. Y Es una Juan patria. Mercé tampoco el otro día por televisión dijo, ¿qué es la identidad catalana? No es ni nada, y la identidad española y la identidad esquimal. Para mí no existe, son tonterías. Bueno, entonces, Chorradas. pues, Digo, tonterías. Habría que ser pez. Los peces no tienen fronteras, ¿verdad? No. Ah, claro. Bueno, pero o los gaviotas. hay una novela que no ha sido publicada, hecha por aquí por nuestro amigo, en que los tiburones quieren poner fronteras en el mar. No me digas. Muy divertida, una novela, pero es que lo que pasa es que yo ya no soy editor, y aquí, si hay algún editor que se haga cargo de la novela de Sorela sobre los tiburones. Hay un amor entre una cigala, creo que es, y una medusa o algo por el estilo. Uy, la medusa es gran urticaria, ten cuidado. Es fatal. Bueno, total, que Mario para mí es todo esto, mucho más, es sobre todo un gran amigo, y para mí es un orgullo que Nicole y Esther me habéis convocado para estar aquí, porque siempre que Mario silbe o silbáis vosotras, yo voy. Ya lo sabes. Javierito. Bueno, muchas gracias, Javier, por haber demostrado que no eres polémico. Y bueno, Mario, creo que ha llegado el momento de que te defiendas. Hemos hablado de ti mucho y tienes algo que decir en tu defensa. Muchas gracias. Debo decir que eso lo he plagiado, no me lo inventé yo. Eso lo plagié de Tito Monterroso, que una vez lo llevamos en Barcelona al Paraiguas, ¿sabes? El café ese que hay cerca de la catedral, bueno. Y alguien, así, gente así, habló enjundiosamente y yo dijo, Tito, te toca a ti. Y Tito dijo, ¿yo tengo que hablar? Y sí, hombre. Entonces se levantó y dijo, seré breve, muchas gracias. Y se sentó. Otra cosa que quiero decir es que cuando cumplí 60 años, hace de esto varias edades geológicas, me puse como firme propósito de ahora en adelante decir las cosas y poner nombres y apellidos. Que fuera a favor o en contra no importa, pero decir, fulanito de tal, escribió tal cosa y se equivoca por tal y tal razón. Pasaron los años, tuve muchos disgustos, problemas médicos, mitad de la clase médica de este país depende de mí, o sea que ustedes comprenderán que es muy importante que yo me mantenga en vida. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado eso, y por otro lado, las reacciones adversas al que yo diera nombres y apellidos, me vino a la cabeza un chiste que le va a gustar mucho a mi amigo Javier, porque Javier Reverte, porque hay aquí dos Javieres. Pero a ti también te va a gustar, cuidado. Que es, ustedes saben, yo soy judío de ascendencia, es decir, mis abuelos, etc. Pero yo no soy religioso, no creo en Dios ni ninguna de esas cosas, pero tengo mi cultura judía, empieza y termina con Woody Allen.
O sea que lo demás es, digamos, superfluo. Ahora, hay un chiste, el humor judío tiene mucho, digamos, que Woody Allen tiene mucho de humor judío y se cuenta del rabino que se está muriendo en un pueblecito pequeño de por ahí, en Europa del Este. Y entonces la casa está llena de estos tíos con los sombreros y los rulos esos, y hay un gran silencio. Y el público sale, está por los pasillos y además desborda en la calle. Y de repente el rabino que se está muriendo dice, la vida es como una fuente. Y cierra los ojos. Entonces el que está al lado dice, el rabino dijo que la vida es como una fuente. Y la voz se va corriendo y va saliendo. Llega un momento en que la voz sale a la calle y ya todo el mundo sabe que el rabino dijo que la vida es como una fuente. Hasta que llega uno y está ante el único que todavía no lo sabe, que es el tonto del pueblo. Y entonces lo agarra por las solapas y le dice, el rabino dijo que la vida es como una fuente. Y el tonto del pueblo le dice, ¿y por qué? Entonces, claro, se queda. Entonces le dice al que tiene atrás, le dice, ¿por qué la vida es como una fuente? Y la voz vuelve, poco a poco, hasta la cama del rabino, el lecho de muerte del rabino. Y el tipo que está al lado le dice, rabino, ¿por qué la vida es como una fuente? Y el rabino le contesta, está bien, no es como una fuente. Está bien, ¿no? Entonces yo digo, se vive mucho mejor cuando uno es capaz de decir, está bien, mejor. Yo soy del Barça. ¿Y por qué eres del Barça? Dice, bueno, está bien, no soy del Barça. Se vive mejor. Es que, vamos a ver, hay en la cultura que nos ha formado, que es la cultura judeocristiana, hay una cosa que dice que yo no estoy seguro que sea de una u otra vertiente de la misma religión, pero que dice, amaos los unos a los otros. Es suficiente. A mí eso me basta. Entonces ya ahora ya no discuto, no me gusta discutir. Estoy bien con la gente que piensa distinto, me siento bien. Con la gente que piensa igual, me siento casi tan bien. Y ya está, y no necesito mucho más. Bueno, dicho lo cual, se han dicho tantas cosas aquí que yo, francamente, lo único que puedo explicar es una cosa y después me voy a callar. Lo que pasa es que es un poco larga, que cierren las puertas con llave, que nadie se vaya. En 1970 yo trabajaba en París con Robert Laffont. Me estaba formando en la edición profesional y se me ocurrió que mi padre, siendo editor, en aquella época, ya no me acuerdo, yo creo que mi padre ya había dejado había dejado su editorial de la Argentina, y bueno, tenía una empresa en Barcelona de venta de libros, lo que se llama la venta directa, una empresa que tú sabes se llama Difusora Internacional. Lo fui a ver. Salimos al coche con mi madre, todavía vivía mi madre que murió en enero del 71. Y yo les dije, me gustaría hacer una editorial. Así, ¿y con qué dinero? Con el tuyo, por supuesto. Yo no tenía dinero. Decía, sí, no me digas, qué bien. Yo no tengo dinero tampoco. Bueno, está muy bien, entonces no hago una editorial. Momento, ¿pero qué editorial quieres hacer? Quiero hacer una editorial, y ahí empezó a cocinarse la cosa.
quiero hacer una editorial que ya tengo el nombre. ¿Qué nombre es? Le digo, Libro Abierto. Ediciones Libro Abierto. Mi padre me dijo, me parece muy malo. Mi madre enseguida, bravo, el niño es fantástico, este chico, qué talento que tiene. Pero mi padre me dijo, me parece muy mal nombre. Digo, ¿por qué? Dice, porque tú no tienes dinero, no tienes capital y lo único que tienes es un cierto nombre. Tienes que poner tu nombre en el nombre de la editorial. ¿Qué quieres, que la llame Mario Music Editor? No, ¿que a mí no me consideras? Ah, bueno, llamémosla entonces Music Editores. Murió mi madre en el 71. En el 73 fundamos, mi padre y yo, con, evidentemente, Nicole, que empujaba y alentaba la editorial Music Editores. Mi padre me había dicho, tú empiezas con un libro el primer año, 4 libros el segundo, 6 libros el tercero, de a poquito. No te juegues todo de entrada. Y yo le hice caso. Empezamos a preparar, pero de repente se interpuso en el 73 el hecho de que él vivía en Niza y se le apareció por intermedio de Rafael Alberti, que vivía en Roma, se le apareció Jorge Guillén con su mujer Irene, lo llamó, se dieron cita, mi padre los invitó a comer en lo que era, él llamaba Mi Comedor, era un restaurante sobre el puerto de Niza, que se llama, si existe todavía, no lo sé, L'Esquinade. Oh, excelente, maravilloso lugar. Tenían una lubina fantástica, pero no voy a entrar en semejantes detalles. No, sigue. Oye, no, bueno, sigo. Si quieres sigo, ¿eh? Oh, la lubina que tenían estos. Bueno. Y Jorge le dijo a mi padre que, claro, que ahora no tenía editorial y que él le había confiado su último libro de poemas a Díez Canedo, la editorial Mortiz, Joaquín Mortiz, en México, y que este no le daba noticias y él quería que el libro apareciera en su 80º año, que era ese, en enero del 74, él ya cumplía 81. Me llama por teléfono mi padre, que está en su casa de Niza con Jorge Guillén. Dice, oye, ¿a ti te importaría que en lugar de empezar en noviembre del 74 a editar, empezáramos ahora? Digo, ¿ahora cuándo? ¿Ahora cuándo? Dice, no, a más tardar a primeros de enero del 74. Digo, ¿cómo me va a importar? ¿Qué es? Es Jorge Guillén que está aquí con... Jorge Guillén está contigo en casa. Pero hombre, haberlo dicho, por supuesto, ¿y qué? Pero pedirá una fortuna. No te preocupes, no pide. Jorge es muy modesto, además es gente encantadora, mi padre siempre empezaba por ahí. Es gente simpatiquísima, es gente encantadora. Después le pedían $1 millón y era capaz de darlo, pero después no podía. Pero era gente simpatiquísima. Bueno, había que recuperar el manuscrito de Joaquín Mortiz. Un esfuerzo que llevó unos cuantos días de llamadas telefónicas y de enviados especiales a México. Y por fin llegó la llamada telefónica. Tengo en mi poder, le dijo el enviado, tengo en mi poder el manuscrito de Jorge. ¿Qué hago? Mándamelo. Ok, te lo mando. Y nos manda el manuscrito y otros poemas de Jorge Guillén. Y yo me pongo a trabajar furiosamente y con la gente de Seix Barral no teníamos dinero. ¿Qué es lo que teníamos? Amistades.
las amistades no nos prestaron dinero. Llegamos a un acuerdo con la gente de Seix Barral, el editor de Barcelona, gran editor. Era el rival de Planeta en cuanto al franquismo, en el sentido que Seix Barral era el editor de izquierdas, Planeta era el editor de derechas. Y llegamos a un acuerdo por el cual nosotros le entregábamos manuscritos a Seix Barral. Seix Barral se ocupaba, porque tenía imprenta, de la producción, nos entregaba la edición, es decir, le pasaba la edición a su distribuidora, porque tenía distribuidora, y con lo que sacaba de la venta pagaba la imprenta, si sobraban unas monedas nos las daba, si faltaban nos las pedía. Así empezamos a editar, sin un euro, no había euros en la época, sin una peseta, sin una pela. Claro, había que empezar con algo. Empezamos con eso y yo tenía previsto empezar con la edición, digamos, al ritmo normal de, digamos, 4 libros por año, a fin del año siguiente, del 74, y yo empecé a fin del 74 con las ediciones, digamos, de crucero. Eran libros muy escogidos, eran libros que merecieron el aplauso de muchos críticos. Hubo gente realmente que yo no recuerdo críticas adversas en la prensa para los libros que hacíamos por esos años. Bueno, y después ya es historia conocida. Yo no quiero entrar más en detalles porque yo podría llegar hasta el día de hoy. ¿Cómo es que yo no estoy editando hoy? Y mira, no estoy editando hoy porque no me gusta el panorama de las librerías. Porque estoy de acuerdo con Javier Reverte que las cosas van muy mal para el libro. Van mejor, tal vez, aunque no lo parezca y se vea poco, van mejor para el libro electrónico. Pero yo no creo en el libro electrónico, es decir, yo no soy, vamos a ver, no es que crea, no es una cuestión de creencia. Yo soy incapaz de leer en una pantalla. No logro concentrarme. Yo lo que puedo leer en una pantalla son pruebas. Puedo corregir. Tú no te preocupes que yo voy a hablar bien de ti, Yo personalmente tengo esta limitación. Yo no soy capaz de leer una novela como Guerra y Paz en una pantalla. Leo muchas cosas en la pantalla, escribo en pantalla, escribo todos los libros que he editado, todo, porque yo cuando escribo al mismo tiempo compongo el libro, inserto las fotos donde deben ir, etc. Hago todo el trabajo de creación del libro globalmente. Entonces no es que escriba en Word y después lo pase a Quark. Escribo en Quark. Quark ya sé que es defectuoso como tratamiento de texto, es muy defectuoso. Pero yo soy menos defectuoso que Quark. Entonces me basto, digamos, en la medida de lo posible. A veces meto la pata, para eso están los correctores. Los correctores me corrigen, si hay que corregir. Y yo creo en los buenos correctores. Ya, cuidado que no hay muchos. Pero fíjate tú, cómo, gracias a lo que tú haces, yo pude editar Guerra y Paz. Guerra y Paz tiene 2000 páginas. ¿Sabes cuántas correcciones tipográficas hicimos? 6. Leído de principio al fin, 6 veces. Ya la última lectura la hizo un ilustre desconocido que me escribió desde Burgos diciendo: estimado señor Munch, una obra tan hermosa como esta y tan bien, usted la próxima edición corrija porque ahí hay una cosa que no se entiende en la página tal, no sé qué. Amigo, yo digo, pero eso es maravilloso. Cuando uno tiene...
Yo de estas anécdotas tengo varias, es decir, yo no sé, mis colegas también deben tener, pero por ejemplo, yo recibí en un momento determinado una carta de un lector de Guerra y Paz y que era camionero. Entonces me dijo, es que las páginas se salen. Había una edición, una parte de la primera edición que había sido mal encolada. Yo dije, mire, mi amigo, mándeme ese ejemplar que yo le mando uno encuadernado correctamente. Hicimos el cambio. Me llegó un libro que estaba sucio de grasa. Parecía salido realmente de un taller, porque mi editorial se llama El Taller de Mario Bulle. Y esto parecía realmente hecho en un taller. Y entonces, las páginas estaban grasientas de los dedos de este hombre. Pero era Guerra y Paz. Este camionero estaba leyendo Guerra y Paz. Date cuenta que, por eso a mí cuando me dicen, has tenido muchos éxitos, yo digo muchos. Digo, pero así éxitos de 100.000 ejemplares, no. Éxitos de 2.000 ejemplares, 3.000 ejemplares. He tenido unos cuantos. Porque para mí, cuando doy una conferencia en la universidad, ¿cómo se llamaba esto? La Escuela de Periodismo de Salamanca, creo que era. Hay eso, ¿no? Sí, en la Escuela de Periodismo. Había 200 muchachos ahí sentados. Y yo digo cosas tontas como las que estoy diciendo ahora y nadie se queja. ¿Cómo que no? Bueno, digo, si tienes que quejarte, quéjate o vete. Lo que quiero decir es que de pronto un estudiante de esos me dice, pero cuando usted editó a Bruce Chatwin, el primer libro fue tal y tal. Y yo le digo, ¿y usted lo ha leído? ¿Quiénes han leído? Había como 20, de los 200 había como el 10% que había leído a Bruce Chatwin. Y yo le dije a mis compañeros de mesa, esto es un éxito para mí. Esto es un éxito. O sea, tocar la cultura de un país mediante un libro. Y es eso la razón por la que yo me hice editor en un momento determinado. Ahora, si queréis que os cuente cómo sigue la historia, entonces realmente va a haber que, en fin, traer camas, dormimos, vamos a cambiar de paisaje, nos vamos a cenar, nos encontramos después de cenar y estas cosas. Quiero agradecer muy especialmente la hospitalidad de la Casa de América, que para mí también es un lugar... no me lo conozco al dedillo, todavía me pierdo en algunos pasillos, pero no todos. Pero he estado en muchas, y he tomado fotos en la Casa América y he hecho cosas, reuniones, hemos tenido reuniones afuera en verano cuando es el día, ¿cómo se llama? El Día de América. El 12 de octubre. No, esta es la fiesta de América. América. La hispanidad. Sí, eso, Viva América. Claro, Viva América. Festival Viva América. Claro, Sí. bueno, estuvo en la Casa América, me mandó a hispanidad. Bogotá, como... Lo de Franco, me la mandó a hispanidad. Bogotá. Oye, me mandó a Bogotá a la Casa América, te lo digo, te doy como dato para que sepas. Me mandó en primera clase, bueno, está bien. Ya no lo haríamos nunca. Sí. Pero quiero decir que me siento muy, muy como en mi casa. Me acuerdo cuando fue la gripe esa porcina, que vinieron los mexicanos y que hubo el coro que cantó en las escaleras. Maravilloso, tomé fotos, yo estaba al lado de Paulina, ¿cómo se llama? Paulina Rubio. Paulina Rubio, sí, y que, bueno, me tengo que ir, dijo. Yo digo, bueno, dame un besito. Entonces yo puedo decir que de aquí a ver desafío quién ha besado a Paulina Rubio. Que levante la mano, no hay nadie. Ella me dio y yo le di un besito a Paulina Rubio. Quiero terminar con eso, estaba Miguel Ríos arriba. Y para mi sorpresa me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Así. Y yo no lo conocí,
alguna vez me habrán presentado, pero fue una alegría que Ríos me dieron unas palmaditas. Muchas gracias por ese amor que expresas en la Casa de América, Pero un amor, totalmente correspondido. Totalmente, te digo la verdad, amor total y ciego. Sordo y mudo. No, mudo no, como habéis podido comprobar. Pero muchas gracias a todos. Habéis estado magníficos. Bueno, muchas gracias, Mario, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros por haber participado en este homenaje. Muchas gracias a todos, pero algo que me reservaba para el final, que podía parecer omisión, pero que no lo es. Quiero que se dé un fuerte aplauso a alguien de una importancia enorme en estos 40 años de la editorial Mario Muchnik y de la vida de Mario Muchnik, Nicole.